Cuando uno pensaba que María Jesús Montero, junto con el gobierno de Pedro Sánchez, ya no podrían caer más bajo en términos de ridículo, logran superarse una vez más. Esta vez, lo hacen con un tema tan delicado y fundamental para millones de ciudadanos como lo es el salario mínimo interprofesional. Este miércoles, durante la sesión de control en el Congreso de los Diputados, uno de los temas que acaparó la atención de todos los presentes fue la subida de este salario. En un primer momento, lo que parecía una medida destinada a aliviar la difícil situación de los trabajadores más vulnerables, aquellos que viven con salarios ínfimos y enfrentan múltiples dificultades para subsistir, se ha transformado en algo totalmente opuesto a lo que se prometió. Lo que se presentaba como una reforma destinada a mejorar las condiciones de vida de la clase trabajadora, especialmente de aquellos con menor poder adquisitivo, ha resultado ser una auténtica estafa que ha dejado estupefactos a muchos. La tan ansiada subida del salario mínimo, que en principio se había considerado una medida positiva, ha resultado ser una herramienta para aumentar los impuestos a las personas más necesitadas, a las que menos tienen. Este giro inesperado en las políticas fiscales del gobierno socialista no solo ha generado una gran controversia, sino que ha sorprendido y desconcertado a muchos ciudadanos, expertos y analistas que se preguntan cómo es posible que una reforma de estas características, que parecía orientada a ayudar a los más desfavorecidos, acabe perjudicándolos de una manera tan clara e inesperada. Este cambio de rumbo en las decisiones políticas del gobierno no es solo un error de cálculo, sino que refleja una total falta de sensibilidad y empatía hacia los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Lo que originalmente se presentó como una medida destinada a ayudar a los trabajadores con menos poder adquisitivo se ha convertido en un golpe directo a la economía de los ciudadanos más pobres. En lugar de ser una reforma que sirviera para aliviar las cargas de quienes más lo necesitan, se ha convertido en una carga adicional que los trabajadores más pobres deberán afrontar. El Partido Socialista, con su ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a la cabeza, ha decidido avanzar con esta propuesta, que en lugar de favorecer a los más necesitados, terminará por perjudicarlos aún más. La propuesta se ha defendido bajo el argumento de que esta subida del salario mínimo no solo no perjudicará a los trabajadores, sino que en algunos casos hasta les beneficiará. Sin embargo, lo que Montero y el gobierno parecen olvidar es que, más allá de las palabras, la realidad es mucho más compleja y, sobre todo, mucho más dura para aquellos que se verán afectados directamente por la medida. El aumento del salario mínimo interprofesional puede parecer, en principio, un avance, pero la carga impositiva que se le impone a los trabajadores con menos recursos es completamente injustificable. Es una contradicción brutal. Por un lado, se les aumenta el salario nominalmente, pero por el otro, se les incrementan los impuestos de tal manera que el aumento real de poder adquisitivo es prácticamente inexistente. Esta es una de las principales críticas que se han vertido contra el gobierno, ya que la medida no solo no mejora la calidad de vida de los trabajadores, sino que, al contrario, agrava aún más su situación económica. Las declaraciones de la ministra de Hacienda, en las que intentaba justificar esta polémica medida, no solo parecían desconectadas de la realidad, sino que también reflejaban la desconexión total que existe entre el gobierno y los ciudadanos que realmente sufren las consecuencias de sus políticas. La ministra se mostró más preocupada por defender lo indefendible que por reconocer que, a pesar de lo que se diga en los discursos oficiales, la realidad es que esta subida de impuestos será un golpe directo al poder adquisitivo de aquellos que ya luchan por llegar a fin de mes. Lo más sorprendente de todo esto es que, en lugar de admitir que esta medida puede tener consecuencias negativas para los trabajadores más pobres, la ministra se dedicó a justificarla de manera que parecía no tener en cuenta la dura realidad que viven muchas familias. La ministra y su equipo parecen vivir en una burbuja alejada de los problemas cotidianos de los ciudadanos, sin darse cuenta de que sus decisiones afectan de manera directa y negativa a los que menos tienen. Lo que para ellos puede parecer un avance o una medida de justicia social, para muchos trabajadores no es más que un nuevo obstáculo que deberán sortear para poder sobrevivir. Además, lo más indignante de todo este asunto fue la forma en que María Jesús Montero intentó defender su postura ante el Congreso. En un intento por justificar la subida de impuestos, la ministra lanzó una afirmación que causó asombro y desconcierto entre los presentes. Con total desparpajo, Montero explicó: «Señora Gamarra, creo que no ha entendido el debate. No es que Hacienda vaya a recaudar más, es que se trata de que no recaude menos». Esta afirmación, que parece sacada de un manual de autojustificación, es una clara muestra de la falta de responsabilidad y de empatía del gobierno. La ministra, en lugar de reconocer las implicaciones sociales y económicas que esta medida tendrá sobre los más vulnerables, prefirió lanzar una justificación vacía que no hace más que agravar la situación. Lo más llamativo de todo esto es que, al intentar defender la medida, Montero no mostró ningún tipo de consideración por el impacto real que tendrá sobre los ciudadanos que ya se encuentran en una situación económica precaria.
La ministra parece más interesada en defender su posición que en escuchar las preocupaciones de los ciudadanos y de aquellos que, día tras día, luchan por salir adelante. Este tipo de respuestas solo demuestran la desconexión total entre el gobierno y la realidad de las personas a las que se supone que debe servir. Finalmente, el impacto de esta subida de impuestos será devastador para aquellos que ya viven al límite de la pobreza. Aunque el gobierno insista en que esta medida no tendrá consecuencias negativas para los más vulnerables, la realidad es que la subida de impuestos afectará directamente a su poder adquisitivo. Aquellos que ya tenían dificultades para llegar a fin de mes verán cómo su situación se agrava aún más. Y lo peor de todo es que, mientras la ministra intenta defender lo indefendible, la gente que realmente sufre las consecuencias de estas políticas sigue esperando que alguien en el gobierno se dé cuenta de la gravedad de la situación y empiece a tomar decisiones que realmente favorezcan a los más desfavorecidos. Si bien la justificación de Montero fue sorprendente por su falta de sentido y desconexión con la realidad, lo que ocurrió después, durante la misma sesión de control en el Congreso, fue aún más asombroso. La reacción de Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo y una de las principales voces disidentes dentro del gobierno, dejó a todos boquiabiertos. En ese preciso momento, se podía ver claramente en su rostro una mezcla de sorpresa, frustración y una profunda incredulidad, como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. A pesar de los esfuerzos del gobierno por mantener una fachada de unidad, las divisiones internas se estaban volviendo cada vez más evidentes. Los ministros que, de alguna forma, parecen entender la magnitud de la crisis económica que atraviesa el país, especialmente aquellos que pertenecen a sectores más cercanos a la izquierda social, se ven atrapados en una especie de guerra política interna. Esta guerra no solo les impide trabajar de manera efectiva, sino que también está dejando en evidencia las incoherencias y contradicciones de la administración actual. Yolanda Díaz, una de las figuras clave del gobierno y una de las principales defensoras de las políticas laborales progresistas, no pudo ocultar su desconcierto al escuchar a María Jesús Montero justificar la subida del salario mínimo, una medida que, aunque en principio parece positiva, en la práctica no hace más que aumentar los impuestos a los más vulnerables, lo que resulta completamente contrario a la promesa de mejorar la vida de los trabajadores. La reacción de Díaz no solo reflejaba un desacuerdo político, sino también una profunda desilusión con la forma en que se estaban manejando las políticas económicas dentro del Ejecutivo. Era evidente que, aunque intentaran minimizar la situación, las tensiones internas estaban a la vista. Y no es para menos. A medida que las promesas de bienestar social y económico para los más desfavorecidos se ven desvanecidas por medidas fiscales que afectarán directamente a los trabajadores con menores ingresos, el malestar y la frustración dentro del gobierno se han ido intensificando. Lo que en un principio parecía un desacuerdo técnico entre dos ministros sobre un tema concreto se ha convertido rápidamente en una crisis interna de liderazgo, con consecuencias que van mucho más allá de un simple desacuerdo de opiniones. La falta de coherencia en las decisiones económicas del gobierno es cada vez más evidente, lo que solo aumenta la incertidumbre entre los ciudadanos y da lugar a la especulación sobre lo que realmente está ocurriendo dentro de la administración de Pedro Sánchez. Lo más alarmante de toda esta situación es que el gobierno parece estar perdiendo el rumbo de manera clara. Mientras Montero se esforzaba en justificar su postura con argumentos que a muchos les parecieron insostenibles y carentes de lógica, Yolanda Díaz, quien representa una corriente dentro del Ejecutivo que se opone abiertamente a este tipo de medidas fiscales, intentaba transmitir, aunque sin mucho éxito, su desacuerdo con las políticas económicas del gobierno. La contradicción era palpable, y la sensación de que los miembros del gobierno ya no tienen una visión común sobre el futuro económico del país era más que evidente. Este desencuentro no solo es un problema para la cohesión interna del Ejecutivo, sino que también tiene un impacto negativo en la percepción pública del gobierno. A medida que las promesas de una mejora en las condiciones de vida de los trabajadores se ven anuladas por medidas impositivas que perjudican principalmente a los que menos tienen, la falta de coherencia y unidad dentro del gobierno comienza a ser una de las principales preocupaciones de los ciudadanos. La crisis interna que se vive dentro del gobierno de Pedro Sánchez no solo es un reflejo de las contradicciones que marcan la gestión económica, sino también de una falta de liderazgo clara. Mientras Montero defendía su postura con una justificación que muchos consideraron absurda, Yolanda Díaz, quien en teoría representa a los sectores más progresistas del Ejecutivo, no podía ocultar su malestar. En lugar de mostrar una postura firme que reflejara la unidad de su gobierno, la situación ponía de manifiesto una división clara en cuanto a la gestión fiscal y económica, lo que deja en evidencia que el Ejecutivo no solo tiene problemas para llegar a acuerdos, sino también para implementar políticas coherentes que beneficien realmente a las clases medias y bajas. Lo que comenzó como una medida aparentemente destinada a mejorar las condiciones de vida de los más vulnerables, se ha convertido en una piedra en el zapato para el propio gobierno.
En lugar de aliviar las tensiones sociales y económicas que atraviesan los trabajadores con menos recursos, la subida del salario mínimo, que parecía una buena intención, se ha visto empañada por las consecuencias fiscales que traerá consigo. Las medidas impuestas por el gobierno, que buscan recaudar más para equilibrar las cuentas públicas, en la práctica solo están ahogando aún más a los ciudadanos que ya sufren las consecuencias de la inflación y el alto costo de vida. Y a pesar de los intentos de defender estas medidas como necesarias para la estabilidad fiscal, la realidad es que el impacto negativo que tendrán sobre las clases medias y bajas es innegable. En medio de todo esto, la falta de una estrategia económica coherente por parte del gobierno está creando un vacío de liderazgo que solo contribuye a aumentar la desconfianza de la población. Mientras los ministros se enfrascan en una disputa interna, el gobierno parece no tener claro cómo abordar los problemas económicos que están afectando a millones de ciudadanos. La retórica de un equilibrio de las cuentas públicas se enfrenta a la cruda realidad de un país que sigue aumentando su deuda pública mientras los impuestos y las cargas fiscales continúan siendo cada vez más pesados para quienes menos tienen. En lugar de una reforma fiscal que beneficie a los trabajadores y promueva la justicia social, lo que estamos viendo es una serie de decisiones erráticas que reflejan una falta de comprensión de los problemas reales de la gente. Mientras tanto, Yolanda Díaz, visiblemente desconcertada, intenta mantener la postura de que las políticas fiscales deben ser diferentes, pero se ve cada vez más atrapada en una guerra política interna que parece no tener fin. Esta falta de unidad y coherencia dentro del gobierno solo aumenta la percepción de que las promesas de bienestar para los ciudadanos son cada vez más vacías, y que los intereses políticos de los ministros se anteponen a las necesidades reales de la población. Lo que hace aún más preocupante esta situación es la absoluta falta de responsabilidad fiscal por parte del gobierno de Pedro Sánchez, una administración que parece carecer de la capacidad o voluntad para gestionar de manera efectiva las finanzas públicas. Mientras se siguen tomando decisiones que afectan gravemente a los sectores más vulnerables de la sociedad, los datos fiscales del gobierno parecen indicar una dirección completamente distinta. A pesar de las críticas que se han vertido sobre la gestión económica, el gobierno parece tener la intención de seguir adelante con una política fiscal que no se basa en la justicia social ni en el bienestar de los ciudadanos, sino en la recaudación impositiva como un fin en sí mismo, sin tener en cuenta las consecuencias a largo plazo para las clases medias y bajas del país. El año 2025 se presenta como un año clave para las finanzas públicas del país, pero lo que debería ser un motivo de esperanza para los ciudadanos se ha convertido en una fuente de incertidumbre. Las expectativas del gobierno son altas, y se prevé que se logre un récord histórico de recaudación tributaria, superando con creces los 3.000 millones de euros adicionales a los obtenidos en 2024. Este año ya ha sido el de mayor recaudación en la historia de España, algo que el gobierno está celebrando como un éxito. Sin embargo, este aumento en los ingresos se ha logrado a costa de un incremento significativo en los impuestos, que no solo han afectado a los que tienen mayores ingresos, sino también a los ciudadanos de a pie, a aquellos que ya estaban luchando por llegar a fin de mes. Las subidas de impuestos que se han implementado, junto con la negativa del gobierno a deflactar el IRPF, han generado un aumento de los ingresos, pero a un precio muy alto, una creciente presión fiscal sobre los ciudadanos, que ahora se sienten cada vez más ahogados por las cargas impositivas. El gobierno insiste en que estos números son positivos y que son necesarios para equilibrar las cuentas públicas, pero la realidad es muy diferente. La sociedad, que ya enfrenta una creciente desigualdad económica, no está viendo los beneficios de esta recaudación. Por un lado, se recaudan más impuestos, pero por otro, el gasto público sigue creciendo de manera desmesurada, sin que haya señales de una gestión más eficiente o responsable del dinero público. El gobierno parece estar atrapado en una espiral de recaudación impositiva sin fin, una dinámica que no se traduce en mejoras tangibles para los ciudadanos, especialmente para aquellos que más lo necesitan. La pregunta que muchos se hacen es, ¿para qué se recaudan más impuestos si la situación de los ciudadanos sigue empeorando? Mientras se aumentan los ingresos, la calidad de los servicios públicos y las condiciones de vida de las personas no parecen mejorar. A pesar de que las estadísticas fiscales pueden parecer positivas a simple vista, especialmente en términos de ingresos, la deuda pública continúa creciendo a un ritmo alarmante. El gobierno sigue gastando más de lo que ingresa, lo que pone en duda la sostenibilidad de esta política fiscal a largo plazo. Esta tendencia ha marcado la política económica del gobierno de Pedro Sánchez desde 2019, y lo que más preocupa es que no parece haber una estrategia clara para abordar este problema. Las promesas de reducir el déficit y equilibrar las cuentas públicas siguen siendo vacías, ya que la recaudación parece destinada únicamente a cubrir los gastos del gobierno y no a mejorar la situación económica de los ciudadanos. Mientras la deuda pública crece y la presión fiscal aumenta, los ciudadanos se sienten cada vez más desilusionados con las políticas del gobierno, que parecen estar más centradas en la recolección de ingresos para mantener el sistema funcionando que en generar un cambio real en la vida de la gente.
Lo que muchos expertos y ciudadanos ven como una señal de que el gobierno está perdiendo el control de la situación es la falta de una estrategia económica coherente. El gobierno ha implementado políticas fiscales que buscan recaudar más dinero, pero no ha logrado presentar un plan claro para utilizar esos recursos de manera que beneficien a la mayoría de la población. El aumento de los impuestos y la falta de una reforma estructural en el gasto público han creado un escenario en el que los ingresos se destinan principalmente a cubrir el gasto corriente, mientras que las promesas de inversión en áreas clave como educación, salud e infraestructura siguen sin cumplirse. Esta falta de visión a largo plazo es lo que genera una creciente preocupación en la ciudadanía, que no ve un futuro prometedor bajo las políticas actuales. En este contexto, la creciente división dentro del propio gobierno y las tensiones internas entre los distintos ministros no hacen más que agravar la situación. Mientras algunos defienden a ultranza las políticas fiscales del gobierno, otros, como Yolanda Díaz, se muestran cada vez más desilusionados con la falta de coherencia y el aumento de las cargas fiscales sobre los más desfavorecidos. La falta de unidad dentro del gobierno es otro factor que contribuye a la incertidumbre, ya que los ciudadanos no saben qué esperar de un gobierno que parece dividido sobre su propia política económica. La administración de Pedro Sánchez parece estar atrapada en una serie de decisiones contradictorias que no solo afectan negativamente a las clases medias y bajas, sino que también están socavando la confianza en las instituciones públicas. La falta de responsabilidad fiscal no solo se refleja en el aumento de la deuda pública y la creciente presión fiscal, sino también en la falta de transparencia y rendición de cuentas sobre cómo se están utilizando los recursos públicos. Los ciudadanos se sienten cada vez más distantes de un gobierno que, en lugar de presentar soluciones efectivas para mejorar su calidad de vida, parece más centrado en mantener el status quo. La ausencia de un plan económico claro y de una gestión eficiente de los recursos está generando un clima de desconfianza que solo se agrava con cada nueva medida fiscal impopular. En resumen, la política fiscal del gobierno de Pedro Sánchez ha dejado claro que la recaudación de impuestos no está siendo utilizada de manera efectiva para mejorar la vida de los ciudadanos. Mientras la deuda pública sigue creciendo y las cargas fiscales aumentan, la sociedad no ve ningún cambio positivo que justifique estos esfuerzos. Lo que se presenta como una estrategia para equilibrar las cuentas públicas parece ser, en realidad, un mecanismo para mantener a flote un sistema económico que no está funcionando para la mayoría de la población. A medida que las promesas de bienestar social se desvanecen, los ciudadanos se sienten cada vez más marginados y decepcionados, mientras el gobierno continúa sin dar señales claras de que tiene un plan realista y eficaz para resolver los problemas económicos del país. A falta de conocer los datos definitivos de 2024, los primeros avances proporcionados por Hacienda han revelado una cifra impactante. La recaudación ha alcanzado la extraordinaria suma de 27.399 millones de euros, lo que representa un aumento del 8,3% con respecto al año anterior. Este incremento en los ingresos fiscales es sustancial, superando en más de 2.000 millones los ingresos obtenidos en 2023, un año que ya de por sí había marcado un récord en la historia de la recaudación en España. No obstante, lo que en un primer vistazo parece un logro fiscal considerable, en realidad refleja una contradicción central en la política económica del gobierno de Pedro Sánchez. A pesar de este incremento, lo que resulta aún más preocupante es la percepción del gobierno, que parece considerar esta cifra insuficiente. De hecho, el gobierno ha demostrado, una vez más, que su estrategia fiscal no está dirigida a equilibrar las cuentas del país, sino a seguir ampliando una estructura impositiva que cada vez pone más presión sobre los ciudadanos, sin importarles las consecuencias a largo plazo para la economía real de las personas. Es evidente que la administración actual está atrapada en una mentalidad que ve la recaudación impositiva como un fin en sí mismo, sin considerar de manera efectiva cómo este aumento afecta a los ciudadanos que luchan día a día por mejorar su calidad de vida. A pesar de los aumentos en la recaudación, la situación fiscal del país sigue siendo insostenible. El gobierno de Pedro Sánchez sigue tomando decisiones que solo incrementan la presión sobre los ciudadanos, pero sin lograr una verdadera mejora de la situación económica a largo plazo. De hecho, la deuda pública sigue creciendo a un ritmo alarmante y el déficit no muestra signos de estabilización, lo que pone en evidencia la falta de coherencia en la estrategia económica del gobierno. La política fiscal del Ejecutivo no está enfocada en reducir el gasto público ni en mejorar la eficiencia del sistema económico, sino que parece ser una constante búsqueda de nuevos ingresos sin una planificación estructural adecuada que permita asegurar que esos recursos se distribuyan de manera equitativa y efectiva para el beneficio de todos los ciudadanos. En lugar de buscar soluciones que favorezcan a las clases trabajadoras y más vulnerables, lo que se está produciendo es un reforzamiento de una estructura fiscal que beneficia a las grandes corporaciones y a los sectores de mayores ingresos, mientras que las clases medias y bajas siguen asumiendo el peso de unas políticas que no están orientadas a sus necesidades reales. A medida que los primeros avances fiscales de 2024 empiezan a ser analizados, queda claro que la recaudación ha superado las expectativas,
pero la gestión de estos ingresos está demostrando ser muy deficiente. El gobierno sigue apostando por un modelo económico que se basa en una recaudación cada vez mayor sin que se logre una distribución justa de esos recursos. De hecho, la política fiscal se ha convertido en una especie de círculo vicioso. Se recauda más dinero, pero ese dinero no se destina a mejorar la situación de los ciudadanos, sino a financiar un aparato estatal que sigue siendo ineficiente y que parece incapaz de gestionar correctamente el gasto público. A pesar de que las cifras de recaudación parecen ser positivas, lo cierto es que la sociedad no está viendo los beneficios de este aumento en los ingresos. La percepción es que, en lugar de invertir en los servicios públicos que la gente realmente necesita, el gobierno sigue gastando sin una estrategia clara de control y reducción del gasto público, lo que perpetúa la situación de desigualdad social y económica. El problema fundamental radica en la falta de responsabilidad fiscal por parte del gobierno, que sigue tomando decisiones sin una planificación adecuada para asegurar que los recursos que recauda se utilicen de manera eficiente y justa. Aunque el gobierno insiste en que estas cifras son necesarias para equilibrar las cuentas públicas, lo cierto es que, más allá de las cifras macroeconómicas, los ciudadanos no están viendo mejoras tangibles en su vida cotidiana. La deuda pública sigue aumentando y el gasto sigue creciendo a un ritmo descontrolado, lo que genera una creciente preocupación sobre la viabilidad a largo plazo de estas políticas fiscales. En lugar de estar centrado en equilibrar el presupuesto del país, el gobierno parece estar obsesionado con una política de recaudación que no ha logrado resolver los problemas estructurales de la economía española, y en lugar de favorecer a las clases más vulnerables, está ampliando la brecha entre ricos y pobres. Por otro lado, la creciente presión fiscal que afecta a los ciudadanos no se limita a los sectores más ricos, sino que también tiene un impacto directo y devastador sobre las clases medias y bajas, que se encuentran cada vez más asfixiadas por los impuestos y la falta de recursos para cubrir sus necesidades básicas. La subida de impuestos que se ha implementado como medida para mejorar las finanzas públicas no está sirviendo para aliviar a los más necesitados, sino que está afectando directamente a los que menos tienen, y esto es especialmente grave dado que muchos de estos ciudadanos ya luchan por llegar a fin de mes. Las promesas de bienestar social y prosperidad para todos, que fueron una de las principales banderas del gobierno, están cada vez más alejadas de la realidad de las personas que están siendo afectadas por estas políticas fiscales, las cuales no solo no mejoran su situación económica, sino que la empeoran. A medida que los ciudadanos siguen siendo afectados por las subidas de impuestos y por la falta de una política fiscal que realmente favorezca a los más necesitados, las promesas de prosperidad y bienestar de Pedro Sánchez se desvanecen cada vez más. Lo que en su momento se presentó como una estrategia para superar la crisis económica, se está convirtiendo rápidamente en un problema aún mayor para las clases medias y bajas. El gobierno de Pedro Sánchez parece estar tomando decisiones que favorecen a los sectores más poderosos de la sociedad, mientras que sigue perjudicando a los ciudadanos más vulnerables, lo que está generando una creciente frustración y desconfianza en las políticas que está llevando a cabo. La pregunta clave es: ¿hasta cuándo seguirá el gobierno tomando decisiones que afectan a los más débiles y siguen favoreciendo a los más poderosos? ¿Hasta cuándo se seguirán implementando políticas que no solo no benefician a los ciudadanos, sino que les están perjudicando de manera directa y sin posibilidad de que se perciban mejoras reales? A medida que avanzan los meses y se va concretando el panorama económico del país, queda claro que lo que parecía ser una solución a la crisis económica se ha convertido en una política que está ahogando a los más vulnerables. Las medidas impositivas, lejos de generar un cambio positivo en la situación económica, solo están incrementando la desigualdad y la frustración social. Es urgente que el gobierno cambie de rumbo y tome medidas verdaderamente orientadas a mejorar la vida de los ciudadanos y a equilibrar las finanzas públicas de manera justa y sostenible. Mientras tanto, la ciudadanía se ve atrapada en un sistema fiscal que no les beneficia, sino que sigue favoreciendo a los sectores de la economía que ya tienen el poder.